bienvenidos. Estamos en nuestra novena sesión con la cual abrimos el tercer tema de nuestro taller. Todo el taller en general, o bueno, los tres temas, han tenido, digamos, una misma estructura en el sentido de que planteamos un panorama general para luego enfocarnos en la literatura venezolana. Cada uno de los tres temas, o mejor dicho, los dos temas anteriores, han sido así. Sin embargo, este tercer tema es específicamente la narrativa venezolana contemporánea. Es decir, el taller en macro reproduce la estructura de los temas del taller en micro, ¿no? La narrativa brevísima y la vuelta a la oralidad como síntesis de la hibridación de la que hemos venido hablando, ¿no? Para ello vamos a prestar atención a dos libros muy interesantes, que de alguna manera el que inicia y el que por ahora cierra el ciclo del minicuento en Venezuela. Cierra no porque lo haya cerrado, sino porque bueno, es como el libro más interesante, más reciente. Recordemos que, bueno, que todo esto ha sido culpa del boom latinoamericano. Esta vuelta a la coloquialidad, a utilizar ese lenguaje llano, crudo, sin metáforas, a veces hasta con groserías, en muchos casos. Recordemos que hay una diversificación, pues, de las propuestas en el boom latinoamericano, y entonces empieza a surgir este relato deslastrado de lo artificioso, deslastrado del artefacto. Ahora, o sea, ese es el cuento. Ahora este relato es apenas un aparato textual que bueno, que sirve para otra cosa que no es para lo que sirve el cuento, que es para crear ese efecto y atrapar con una tensión, ¿verdad? Es otra cosa. Vista sobre todo desde esas propuestas que habíamos mencionado de Juan Rulfo, que las vemos también en García Márquez, como ustedes mismos comentaron, que es esa visión de la universalidad, pero desde el punto de vista de la provincialidad, que además es algo, volviendo con el último tema del último punto del tema 2, que lo mencionaba Ionesco, autor célebre del absurdo, que él decía que para alcanzar la universalidad bastaba con fijarse en lo local. De alguna manera, estos autores ven eso también. Entonces ya no estamos hablando de un gran mundo que ver, sino de mundillos o mundos reducidos, el pueblo, la calle. Esas cosas van a reformar toda la narrativa breve para comenzar a gestar esta narrativa brevísima, o lo que se llama técnicamente el minicuento, donde la oralidad juega el papel de ser el elemento sintetizador de todo lo anterior. O sea, la oralidad, la coloquialidad, el lenguaje directo, el lenguaje llano de la prosa narrativa, resume, cohesiona, condensa todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo el neobarroco, incluso el absurdo, todo el hibridaje, todo. Para ello va a ser importante que revisemos punto por punto un texto importantísimo de Violeta Rojo, que ya lo tienen en digital, por supuesto, que es el minicuento en Venezuela. Recuerden que ese texto de Violeta Rojo está extraído de nuestra Biblia que la habíamos abandonado por un par de sesiones, ¿no? Ella divide 5 puntos para analizar el minicuento, que los vamos a utilizar nosotros también, esa estructura metodológica de análisis, pues, para el minicuento. La brevedad, el lenguaje preciso, la anécdota comprimida, el uso de cuadros. Los cuadros son como simples escenas y ya, pues, como estampas.
No es una narración que cuenta un suceso de situación A a situación B, sino que bueno, se plantea un cuadro, así como un poco lo que sería la reducción a su mínima expresión de la propuesta narrativa absurdista, donde parecía que no pasaba nada, porque en realidad todo pasaba dentro del personaje, o incluso dentro del lector. La tensión, la situación, el conflicto de esta narrativa deja de estar en el texto para formar parte de el lector, la angustia del lector. Recordemos que se está también reforzando todas esas propuestas de la, la, la idea, pues, de que la perspectiva, el punto de vista del lector es tal vez más importante que la del escritor mismo. Y bueno, hay que hablar, por supuesto, de la estética de la percepción. Y el otro detalle, la otra característica importante que destaca Violeta Rojo es el carácter proteico. Proteico es un término que también viene de la mitología griega. Proteo era un semidios que tenía la capacidad de convertirse en diferentes animales, diferentes cosas. ¿A qué se refiere Violeta Rojo con el carácter proteico? A que el minicuento, como lo vamos a ver, como lo estamos viendo ahora, es un género sin género. Es decir, es un tipo de texto literario donde prácticamente cualquier cosa cabe, cualquier cosa funciona. En ese sentido, bueno, entran desde cosas tan tradicionalmente y meramente coloquiales como el chiste, el chisme, la mera anécdota, el simple testimonio, siempre en términos muy breves, hasta la parodia, digamos, de otro tipo de textos de otro origen, pero convertidos en una especie de texto narrativo donde narrativo queda entre comillas. Y bueno, ahí han existido una cantidad de textos que no los vamos a ver aquí, pero quedarán ya para el interés de ustedes. Existen textos de este tipo que van desde las nuevas propuestas fabulísticas hasta, por ejemplo, recetas que no son reales, recetas que son de mentira. Por allí, en una de estas sesiones, no recuerdo en cuál exactamente, creo que era Martín, que hablaba de que él tenía la idea de hacer recetas médicas ficcionadas, pero le daba miedo porque podían ser peligrosas. Bueno, hay recetas gastronómicas de mentira creadas por autores en esta búsqueda amplificada de la hibridación a través de esa cosa tan sintética y tan reducida que es el minicuento, que lo vamos a ver a través de los siguientes autores. Por supuesto, Alfredo Armas Alfonso, específicamente El Osario de Dios. Este libro contiene varios libros de él, ¿no? Antología de cuentos. Algunos de esos relatos del Osario de Dios ya los tienen allí. Y este libro muy importante, es un libro muy reciente, del año 2017, si no me equivoco, que es Temblor de Bahareque, de un autor muy joven, Eduardo Umbría. Estos textos son muy interesantes. Este libro no se consigue en físico, yo lo tengo porque fue el que lo imprimió, esta es una impresión de prueba. Pero lo tienen en digital, por supuesto, que es lo importante, que lo tengan, lo revisen, y con esto iniciamos nuestra sesión de hoy.